una noche muy fría. Nuestro personaje el día de hoy se rebosaba su ropa porque eran ya las 12 de la noche. Vean ustedes, era la tercera vigilia de la noche, eran las 12 de la noche. El hecho de que se rebosara e incluso ponía por sobre su cabeza ese manto, le ayudaba a pasar desapercibido. Él quería entrar a ese lugar, pero ¿saben? Había un problema. Parece que no lo dejaban en un principio. Y habló con otro de los discípulos, con Juan, que tenía algunos, parece, algo podía ayudar en ese lugar. Y entonces habló con la persona y permitieron que él entrara también. Él trataba, como decía, de pasar totalmente desapercibido. Por eso seguía de lejos todo lo que había pasado y a las personas que habían arrestado a su maestro. Entra entonces en el patio de la casa del sumo sacerdote, Caifás, ahí en Jerusalén. Y como vio que no había luz, porque ustedes comprenderán, era el primer siglo, ¿no es cierto? No había luz como normalmente encontramos luz por todas partes en el día de hoy, sino que simplemente habían algunas antorchas por aquí, unas por allá, y era medio lúgubre todo el ambiente que se estaba viviendo. Y se acercó a una de las fogatas que estaban por allí para aplacar un poquito el frío que estaba haciendo. Y una de las sirvientas que estaban allí lo mira y empieza y le dice: parece que tú eres también un compañero del Señor Jesús. Y él le dice: no sé lo que dices. Y salió de esa fogata y se fue a otro lugar. Pero estando en otro lugar que también estaba cercano a otra fogata, otra sirvienta se acercó y le dice: este también estaba con el Nazareno. Y jura así de una manera fea y dice: no conozco al hombre. Y se corrió de ese lugar. Sigue avanzando en otro lugar más allá. Otras personas empiezan a escuchar hablar a este varón. Le dicen: ¿sabe? Hasta tu acento te acusa de que tú andabas con Jesús. Y de una manera horrible niega por tercera vez a su maestro, y lo hace, dice la palabra del Señor, con maldiciones y juramentos, porque lo único que quería era desvincularse por completo del Señor Jesús. Todos saben lo que pasó luego, ¿no es cierto? Cantó el gallo, ¿no es cierto? ¿Saben? Y hay una parte de un versículo que realmente me llama mucho la atención. ¿Saben? Él levanta la vista y por alguna razón estaba pasando Jesús por ahí cerca. Y ambos se miran. Se cruzaron las miradas. Estoy seguro que la mirada de Jesús era llena de amor. Pero no así la mirada de Pedro. Y él se acordó en ese momento que el Señor Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliéndose fuera, dice que lloró amargamente. Ese amargamente me llama mucho la atención. Cuando uno está en alguna situación así, tan difícil, amargamente debe ser como que las viles subieron hacia su garganta, ¿no es cierto? Y el sabor que tenía en la boca era algo horrible, algo feo. Y quiero preguntarte a ti, hermano, ¿alguna vez has caído en cuenta que has traicionado a tu Salvador? Esta mañana nuestro hermano, nuestro pastor, nos recordaba muchas cosas en las cuales podríamos haber caído cada uno de nosotros. Porque yo los miro a ustedes, me miro a mí y digo: sí, es verdad, todos nosotros somos pecadores, ¿o no? ¿Usted es pecador?
Todos somos pecadores. Y muchas veces hemos caído. Pero, ¿qué ha sucedido en el caso de cada uno de nosotros? ¿Qué cosas nos hacen caer realmente? A veces hemos usado el nombre de Jesús de una forma soez. O incluso alguien ha hablado contra Jesús y nosotros no hemos salido a su defensa. Sería una forma también de negarlo. O ¿te has dejado llevar por el grupo? ¿Se han fijado que a veces se van haciendo bromas, qué sé yo? Están conversando entre los amigos y ustedes saben que entre los amigos se dicen cosas una y otra, pero de repente aparece algo que tiene que ver con las cosas espirituales. ¿Y qué sucede? Nosotros bajamos la vista nomás y no les decimos absolutamente nada. Y creo que es una buena forma también de negar a Jesús. Yo recuerdo un hecho que me pasó a mí. Yo tenía algunos amigos antes de conocer a Jesús. Yo creía que eran mis mejores amigos. Eran 3. Pero desde que conocí a Jesús como Salvador personal, saben ustedes, todos los días lo único que querían ellos hacer que yo tomara un trago de vino. Eso era todo. Creo que ahora mirándolo de aquí, yo decía, ese era todo su afán. Yo dije, pero si yo acepté al Señor Jesús, yo no dependo de las cosas que haga. E incluso si tomo un poco de vino, estoy seguro que no me voy a perder la salvación. Les decía, tratando de darle testimonio, ¿no es cierto? Yo sé que Él me salvó, yo sé por qué me salvó, porque yo soy un pecador, y bueno, pero ellos miraban y decían, no, pero estoy seguro que no vas a poder tomar ni un traguito, nada. Y estúpidamente sí. ¿Saben? Tomé el vaso y yo nunca fui bueno para beber vino. Aunque estaba en el mundo. Acepté a Jesús a los 30 años, por si acaso. O 28, por ahí. Tomé el vaso, le di un beso a la copa. Y me miraron con unas... Nunca he sentido tan fuerte como me dijeron, te dices evangélico y mira, ya has tomado un vaso de vino. Ay, fue horrible, me sentía tan mal. Nunca vi más a mi amigo, a mis, entre comillas, amigos. Porque los amigos lo que siempre quieren hacer con uno es hacerlo caer en alguna cosa, en alguna apreciación, en algo así. Y yo en ese momento me sentía, o sea, ahora que estoy estudiando a Pedro, me di cuenta realmente, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Es verdad, hay muchas cosas que podríamos seguir haciendo incluso, pero revisemos nuestra forma de actuar. Porque desde ese día yo quedé sin amigos. Como si, ya lo he dicho más de alguna vez en alguna predicación. Yo no tengo amigos desde antes de haber conocido a Jesús. Gloria a Dios por ustedes, que le he conocido después de ese tiempo. Y me han mostrado que son amigos míos. ¿Ah? Y si son mis amigos, ayúdenme. Porque yo soy tan pecador como uno de ustedes, puedo caer en cualquier instante. Y recuerden que dice una parte por ahí, el que hiere al pastor, y todavía, mire, estoy en el pastorado, ¿qué va a pasar con las ovejas? Se van a derramar. Y espero que tengan, por favor, a sus pastores en sus oraciones. Saben, nosotros tenemos un grupo de oración allá en Santiago, con el pastor Jorge, con el pastor Eliseo. Nos juntamos todos los días, lunes, a las 7:30 de la tarde. ¿Y cuál es la razón? Orar por cada uno de nuestros pastores. Oramos por ellos, oramos por su esposa, oramos por sus hijos. Y que conste, desde Arica a Punta Arenas, porque ahora podemos usar, ¿ya? Y estamos preocupados, muy preocupados. Porque, hermanos, creo que cada día se va tornando más difícil el mundo en el que estamos mirando.
Por eso puedo decir de esto, hay muchas formas de negar a nuestro Maestro. Y por favor, no olviden. Y, ¿saben? Y les voy a contar algo más que me pasó en una iglesia. Estaba en la iglesia y de repente vinieron ideas a mi cabeza y bueno, y yo las tomé una de esas. Y pedí, por favor, hermano, ¿cuántos de los que están presentes oraron esta semana por mí? Yo era su pastor, fíjense ustedes. Ni una mano se levantó. Fue un choque. Y para hacerlo un poquito... No, estoy pensando en este último mes, porque seguramente alguno de ustedes oró por mí en este último mes. Ninguna mano se levantó. No quise seguir preguntando. Pero esa noche yo lloré. Lloré amargamente. Mi congregación no se preocupa de mí. ¿Ya? Oh, qué tremendo. ¿Sabes? Ahora estoy pensando en Pedro. Yo creo que en ese momento sentimientos de vergüenza, de culpa y una tristeza profunda cayeron sobre él. Al darse cuenta de que él, el que siempre estaba dirigiendo incluso a los otros discípulos, y había traicionado nada menos que a su maestro. Y no solo eso, falló a su promesa de lealtad. Yo estoy seguro que en más de algún minuto dijo, soy un miserable. O a lo mejor pudo haber usado lo que dice Pablo, ¿no es cierto? Cuando dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Hermanos, el ministerio es difícil, no me cabe la menor duda. Y necesitamos de cada uno de ustedes, los que estamos dirigiendo. Como ustedes necesitan nuestra oración. Porque estoy seguro que todos sus pastores oran por ustedes, no me cabe la menor duda. ¿Ya? Y obviamente cada uno de nosotros tiene que pensar en estos minutos. Este sentimiento, vuelvo a Pedro. Pedro es con quien quiero compartir. Este sentimiento entonces que sentía Pedro lo lleva a retirarse y a dudar incluso de su valor como discípulo. No sirvo para nada, no soy digno, como dijo el hijo pródigo, ¿no es cierto? No soy digno, ¿eh? Yo estoy seguro que él decía, no soy digno de decir que yo soy un discípulo de Jesús. No sé si él volvió a su casa, no nos cuenta esa parte de la Biblia. Recuerden que él era un hombre casado, a lo mejor volvió a su casa, o a lo mejor quedó por ahí cerca para mirar cuáles eran las noticias de lo que estaba pasando. ¿Ya? Pero sus pensamientos se agolpaban en forma totalmente desordenada en su mente. Pensó que lo mejor hubiera sido quedarme allá en Capernaum sirviendo y pescando, como lo hice por tanto tiempo. ¿Para qué di el paso de seguir adelante? ¿Por qué seguí todo esto? No debía haberlo hecho. Aunque, ¿qué pasaba con Pedro? Él, ¿sabes? Tenía un hambre por las cosas espirituales. Y se nota un poco cuando uno investiga un poco en su biografía. No sé si le ha pasado a usted también. En algún minuto usted habrá pensado, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿O no? Bueno, a mí me pasó cuando tenía 26, 27 años. Eso un amigo de profesión me dijo, no es fácil, lo que tienes que leer es la Biblia nomás. Me puse a leer la Biblia. Y después que leí la Biblia entera, me la leí en 6 meses, por si acaso. ¿Saben? Yo no era nada. Ahora no tenía fe, no tenía esto, decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Fue realmente maravilloso cuando me invitaron a Quinta, el pastor Nadir Carreño me invita a Quinta y me dijo, porque habíamos ido al culto y él me dijo, cuando vayamos a Quinta, como es el campamento, allá vamos a poder conversar todo lo que quiera.
nunca hablé con él durante todo el campamento. Pero sí, en una predicación del pastor Luis Quesada, él me presentó mi pecado. Cuán pecador era yo y cómo el Señor Jesús había dado su vida por mí. Y yo dije, pero sí, todo eso lo leí en la Biblia cuando él estaba predicando. Yo todo eso lo acepté ya. Pero me dijo, no, te falta algo. Tienes que hacer algo, dar un testimonio. ¿Y cuál era el testimonio? Decía yo. Bueno, cuando yo pregunte, ¿quieres recibir a Jesús? Levanta tu mano y vamos a orar por ti. Dijo él. Bueno, será. Entonces yo estaba con la mano lista así, esperando. Sigo hablando otras cosas que yo no las entendía. Recuerden, recién llegado, habiendo conocido un poco de la Biblia, y cuando de repente él dice, ¿quieres recibir a Jesús? Y yo lo levanté la mano al tiro. Ya, no tenía que... Ya, gracias por saber, me dijo, pero lo que vas a hacer tú es venir adelante ahora. Dijo, todos los que levantaron su mano, vengan aquí adelante. Y saben, habían solo 2 personas adelante. La hermana Elvita, mi esposa, y yo. Entonces, bueno, y fue algo realmente maravilloso. Creo que nunca más he estado más feliz. Y todavía esa felicidad me está conmigo. Yo la siento. Alguien me dijo, usted siempre pasa feliz, usted. ¿Qué es lo que pasa? Yo dije, bueno, soy feliz, ¿qué más? Pero si es la presencia del Señor en nosotros, es algo realmente importante. A lo mejor le ha pasado a usted también ese ¿quién soy yo? En el caso de Pedro, tiene que haber recordado en esos momentos difíciles que cuando de repente llegó la noticia, ¿sabes? Hay un hombre que está predicando y está bautizando allá en Judea. Y él vive allá en Galilea, a 130 kilómetros. Entonces dice, yo voy a escuchar a ese hombre. Y se pegó ese viaje caminando 130 kilómetros. No es poco, ¿no es cierto? Es algo realmente tremendo. Y escuchó todo eso. Más aún, estoy seguro, que recordó el momento cuando iba pasando, estaban allá en Capernaum, cuando el Señor Jesús pasa por cerca de ellos y le dice de esta manera, le dice, y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y díceles, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando las redes, lo siguieron. ¿Saben? Él pensaba, Jesús habló con tal autoridad. ¿Cómo? Ese llamado era imposible no responder. ¿Y responder de qué manera? Afirmativamente. Es como cuando ustedes presentaron el Evangelio. ¿Te acuerdas de aquel día? Seguramente si hiciéramos aquí un rato, estaríamos 1 hora o 2 horas hablando de la forma como el Señor lo llama, porque Él tiene tantas maravillosas formas de llamar a las personas al arrepentimiento. Y es algo tremendo. Por eso estoy recordando toda esta cosa. Como digo, estaba en todo esto el Pedro allí, ahora en ese lugar indeterminado, que no sé si era su casa, como le digo, o tal vez en un lugar entre su casa y el lugar donde estaba haciendo, cuando de repente escuchó la noticia que el juicio que habían hecho con Jesús lo habían condenado. Y nada menos que a ser crucificado. Todos sabemos por qué el Señor Jesús fue crucificado. No por las cosas malas que Él podía haber hecho, porque sabemos que Él nunca hizo absolutamente nada malo. Absolutamente nada malo. Solamente estaba muriendo porque tú y yo necesitábamos un Salvador. Porque de otra manera no estaríamos aquí, hermanos. Ninguno de ustedes estaría aquí, ni yo tampoco, obviamente. Por eso, hermanos, qué maravilloso, pero estaba allí y recibe esta noticia. Dígame usted, recién había traicionado a su maestro. Recibe la noticia, lo van a matar. Y lo van a matar de una manera horrible, crucificado. Creo que y él fue. Y lo peor de todo, cuando llega la noticia, no, él murió. Ustedes saben que con la muerte, para muchos,
todo se termina, ¿no es cierto? No hay familia, no hay, qué sé yo, planes, no hay absolutamente nada. La muerte como que acaba todo. Todo lo que deseaba tener, los planes que había hecho, se fueron. Y a lo mejor en la mente de Pedro también dijo, se acabó todo esto. Todo lo que pareció tan maravilloso. Mi maestro ha muerto. Todo se acabó. Su mente creo que no lo dejaba pensar correctamente. Porque todo esto, de alguna manera, nuestro Señor se lo había profetizado, se lo había contado, se lo había dicho, que iba a esto, y este día lo iban a matar. Sí, se lo había dicho, pero pareciera que como él solo estaba metido en la culpa que él sentía. Nada más que en eso. Fue algo realmente tremendo. Como decíamos, la culpa lo llenaba todo. Le dolían los pensamientos. Hermano, hay tantas cosas que quisiera contarles, pero es tremendo. Yo recuerdo alguna vez, hace tiempo, a lo mejor algunos de ustedes, los más antiguos, se pueden acordar. Yo un día, a ver, ¿cómo les puedo decir? A ver, por un testimonio mejor les voy a contar. Una hermana que cuando hacía las clases allá en Ranchillo, ella era niña y me dijo de esta manera, ¿sabes? Cuando yo te veía contar la historia allá en Ranchillo, yo decía, yo quiero ser como él. Hoy es directora de un colegio, fíjense. Pero, ¿saben? Yo estaba haciendo las cosas de una manera incorrecta. Perdonen, pero me pongo triste de contar estas cosas, pero son la verdad. ¿Saben? Tenía ciertas habilidades antes. Me pasaban 5 o 10 minutos antes de contar la historia, un papelito. Era una simple hoja. Yo le leía de arriba abajo y me paraba y estaba 20 minutos contando la historia. Pero no lo estaba haciendo a las fuerzas espirituales. Era Angelito el que estaba haciendo todas las cosas. Y el Señor no quiere que nosotros actuemos en nuestras propias fuerzas. ¿Saben? El Señor espera que nosotros de alguna manera nos despojemos de este hombre viejo y nos pongamos en sus manos. Y Él puede utilizarnos. A veces somos demasiado inteligentes. Creemos ser inteligentes, pero somos espiritualmente enanos. Y eso es un problema bastante fuerte. ¿Se fijan? Yo tuve que aprender a no depender más de Ángel. Y me enfermé con un surmenage que estuve 3 años sin estar en el presbiterio. Enfermo, y se me olvidó absolutamente todo lo que hasta ese minuto había estudiado. ¿Qué les parece? Ahora no entretengo tanto como lo hacía antes, pero espero poder compartir de alguna manera ese sentimiento que está en mi corazón. ¿Cómo tenemos que servir a este Señor? ¿Te fijas? Hermano, sigo pensando en Pedro, vuelvo a Pedro. Sabe que yo pienso que él también en esos días estuvo esa mañana del viernes, ¿no es cierto? Después que murió, cuando ya enterraron a Jesús, y cuando ya lo enterraron, vino el Sabbat, ¿no es cierto? Pero él recordaba a lo mejor cuántas personas sanó, a cuántos ayudó, cuántos milagros hizo. Seguramente se acordó de aquel día cuando el Señor gritó, ¡Lázaro, ven fuera! Y el muerto se levantó. ¿Ah? O cuando dijo, Talita Kumi, ¿se acuerdan? Muchacha, a ti te digo,
levántate. Seguramente todas estas cosas iban pasando por la mente de él. ¿Ya? O incluso recordó parte de sus enseñanzas que había entregado al Señor y cómo las multitudes le seguían. Recordó que siempre estaba presto a preguntar y a interceder en participación de sus compañeros. ¿Ah? ¿Se han fijado que hay hermanos que parecieran que son los voceros de? Siempre están, ellos tienen razones para todo y tienen mucho que decir. ¿Ya? Y bueno, no importa lo que digan los demás, pero yo tengo algo más que decir. Como alguien dijo esta mañana, yo tengo algunas cosas, pero si no te sirven esas, tengo otras, de todas maneras. ¿Saben? E incluso estoy seguro que en ese Sabbat, él se había recordado en un minuto cuando el Señor Jesús venía caminando sobre el mar. Y él dijo, Señor, di que yo también vaya caminando por el mar. Y seguramente cuando él se bajó del barco, miraba a Jesús directamente y empezó a caminar por las aguas. Ustedes saben cuando se empezó a hundir, cuando quitó la vista de Jesús. ¿Se fijan ustedes? Todo esto, como digo, creo que tienen que haberse agolpado en su cabeza, ¿ya? Y como digo, pienso que tienen que haber sido las obras más terribles. E incluso puse de esta manera, ese Sabbat fue el peor Sabbat de su vida. ¿No es cierto? Era obvio que así tenía que pasar. Su maestro había muerto. Estaba en la tumba. No pasaba nada. Pero todo cambió en el primer día de la semana. De repente, bruscamente, llegan unas mujeres que habían ido a la tumba y le traían una noticia. Y que me gusta esta parte, hermano. Mire, es porque le dicen, mira, le dicen a las mujeres, el ángel que estaba allí, cuando los vio que estaban buscando a Jesús, le dice, mas sí, decid a los discípulos y a Pedro, miren ustedes, decid a discípulos y a Pedro que él va antes que vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dije. O sea, mire, el Señor hasta en esos minutos difíciles está ahí, está a la mano. Es cosa que extiendan la mano, más que tender la mano, extiende tus pensamientos y entrégate y dile, Señor, te necesito. ¿Ah? En cualquier momento de caída, no se preocupen si es grande o pequeña, cualquier caída nuestra, necesitamos venir delante del Señor. Realmente algo pasó. Pasaron 40 días. Sabemos que en 40 días el Señor Jesús estuvo apareciendo a sus discípulos. La Biblia registra 10 apariciones de Jesús y de sus discípulos. ¿Ya? Y en las apariciones de los discípulos podemos decir que Pedro ahora ya no estaba en el primer plano. ¿Se acuerdan? Hablaba algo Jesús y ¿qué decía? Él salía con la pregunta. O iban a decir algo los discípulos, él salía inmediatamente con la respuesta que corresponde. Siempre estaba ahí, en la primera línea. Y por estos 40 días ahora ya no estaba en la primera línea. Estaba siempre atrás. Estaban todos los demás. Y se miraba a Jesús seguramente muchas veces, pero no pasaba nada. Ahí estaba. ¿Ya? Esto de los 40 días me llama la atención, porque en la Biblia hay varias veces que hay 40 días por algo. ¿Ya? Ejemplo, en el diluvio universal. ¿Por cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Ahí está el 40. Siempre estos 40 simbolizan un periodo de preparación, una prueba, una transformación. Algo especial iba a pasar con esa persona que estaba en ese minuto. ¿Ya? A lo mejor nosotros, por favor, no esperemos cuando tengamos una caída 40 días, por favor. No esperemos ni 4 minutos, por si acaso. Vayamos al Señor, pongámonos de rodillas y digámosle, Señor, aquí estoy, perdóname. ¿Ya? Pero el diluvio universal, como digo, 40 días. Moisés estuvo allá en Madián, cuidando las ovejas de su suegro. ¿Por cuántos días? 40. Pero 40 años, claro.
tenía mucho que olvidar Moisés, ¿no es cierto? Su estadía en el palacio, en los sirvientes que tenía, en los profesores que tenía, en las muchas batallas que ganó, ¿ah? Como hijo de la hija del rey. Ahora pero necesitaba olvidar todo eso. ¿Para qué? Porque el Señor tenía un plan para él. Y ese plan se tenía que cumplir. Pero Moisés tenía que dejar a Moisés, el Moisés del palacio, afuera. Y ahora Dios iba a usar al Moisés pastor. Vean ustedes, ¿ah? Qué tremendo. El mismo pueblo de Israel vagó por 40 años. ¿Ah? ¿Por qué? Necesitaba ser purificado para poder encontrar la tierra prometida. Por eso, no lo olvidemos, el número 40 en la Biblia representa un tiempo de transición, de maduración necesario para que ocurra un cambio significativo, ya sea para la salvación, ya sea para la purificación o ya sea para la preparación de una nueva etapa. Y creo que en el Señor hay millones de etapas para lograr. Hay millones de cosas que podemos lograr. Pero tenemos que primero aprender a dejar. Yo tengo que aprender a dejar a Ángel afuera. Y tengo que dejar que el Señor me ocupe. Pedro tenía que hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Y nos dice la palabra del Señor, al final, en el último capítulo de Juan, dice que de esta manera Jesús se manifestó a sus discípulos en el mar de Tiberías. ¿Saben? Me llamó la atención. ¿Otro mar? Yo sabía que era el de Galilea, el Merón arriba y que Señor, el mar muerto, pero ¿y otro mar? ¿Dónde está ese otro mar? Es el mismo Galilea, pero es que era nombrado por las ciudades cercanas, ¿ya? Entonces, el mar de Tiberías estaba más hacia el norte y hacia el oeste, digamos, ¿ya? Y en esa zona estaban ahora los discípulos. Vean ustedes, eso es lo que nos cuenta ahí la palabra. La noche anterior, Simón Pedro estaba con sus compañeros, seguramente comentando las cosas que habían pasado, lo que habían vivido, las veces que el Señor Jesús se había aparecido, todo. Pero, ¿sabe? Simón Pedro todavía tenía a lo mejor, algunos pasos que dar. ¿Ya? ¿Saben? Y era que simplemente dijo, voy a ir a pescar. Los discípulos que estaban con él le dijeron, ya, nosotros también vamos contigo. Eran 8 más, por si acaso, ¿ya? Ya, vamos. Pero ¿qué pasó esa noche? No pescaron absolutamente nada. 0, ¿ya? Pero apareció un personaje allá en la playa. Ese era Jesús, pero tenía una apariencia que no era, podemos decir, no era la visión misma de Jesús, sino que algo extra, algo que no entiendo cómo. Recuerden que él aparecía y desaparecía, estaba en diferentes lugares, qué sé yo, pero en este momento él no quiso que lo reconocieran primeramente. Y entonces le dice, ¡Mozos! Ya era la mañana. ¿Tenéis algo para comer? La gente dijo, no tenemos nada. Estuvimos toda la noche y no pescamos absolutamente nada. Y Jesús le dice, muy simple, mira, echen la red a la mano derecha y a la derecha del barco. Y ahí hallaréis. Y dicen que tiraron la red, bueno, definitivamente. Pero ya habían algunos que empezaron a pensar, ¿quién sería este? Entonces, y echaron la red, como decía. Y Juan le dice de repente a Pedro, Pedro, ¿sabes? Él es Jesús, el que está ahí, este Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Que como estaba desnudo, se vistió y se tiró al mar porque estaban cerca de la orilla, ¿ya? Y empezó, entonces Jesús le dice, traigan los peces que cogieron. Y pues hicieron un asado ahí de pez, ¿no es cierto?, a la orilla, y comieron todo. Hasta ahí era un hecho más. Pero había algo más especial también. Porque el Señor incluso le dijo de esta manera, tomad, comed. Y comieron. Y vean, el Señor estaba allí. Pero ¿saben?
Dice de esta manera la palabra, y ustedes la conocen de memoria. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pon tu nombre ahí. ¿Ah? Piensa en esto. ¿Tú amas a Jesús? Y saben, la Biblia nos dice en el griego que aquí estaba usando una forma de amor diferente. A ver, nosotros aquí en el castellano tenemos solo una palabra para amor, para todos los tipos de amor. ¿Ya? Si el amor sexual, digamos así, se usa en el griego eros. Si es el amor filial, era filos. Si el amor ágape, que sería el amor más sublime, de ese que habla el capítulo 13 de nuestra Biblia, ¿no es cierto? Allí, y que es el más alto, el más puro de todos los amores, el amor que tiene Dios para contigo. ¿Ah? Porque Él no puede amarnos de otra manera. El amor más profundo, el más grande. Por eso, hermanos, no tengamos temor de acercarnos al Señor después de una caída. Porque el Señor, ¿qué estaba haciendo en este minuto? De alguna manera, cuando le dice, ¿me amas? O sea, le dice, ¿me amas con el amor más sublime? Y el Señor, Simón, no se atreve a usar, ya ahora estaba despojado del viejo Pedro, y le dice, tú sabes que te amo. Pero lo estaba diciendo ahora en forma de un amor de hermanos, de amigos, ¿me entiendes? El Señor le vuelve a decir de otra manera. Dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Por segunda vez está usando el amor más sublime, será. Y él vuelve a repetir, como quien dice, un amor de segunda monta, ¿no es cierto? Y sabe, y la tercera vez, ahora es Jesús quien usa la palabra más baja. Dícele, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas, Fileo? Y se entristeció Pedro, porque le dijera que por tercera vez, ¿me amas? Y dícele, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes todas las cosas. Y él le dice, en cada puerta le da una tarea. En el primero le dijo, apacienta mis corderos. Y cada vez que uso esa frase, me acuerdo de los niños. ¿Saben ustedes? Ustedes saben que siempre me ha llamado la atención el trabajo con los niños, ¿no es cierto? Entonces, si el Señor dijo en la primera, apacienta mis corderos, yo digo, tenemos que alcanzar a los niños con el Evangelio, especialmente en estos tiempos tan difíciles. Luego le dice, apacienta mis ovejas, y ahora nuevamente le dice, apacienta mis ovejas. Es el trabajo del pastor que nos corresponde realizar. 3 veces el Señor se puede decir, transformó esa caída ahora en algo diferente. Lo estaba totalmente, si podemos decir así, lo estaba restaurando por completo. Hermano, ¿qué fue lo que aprendió Pedro entonces? Primero, aprendió el poder del perdón. Hermanos, si él experimentó el perdón incondicional, también lo va a capacitar para entender y amar a los que están a su alrededor. Amigos, hermanos, necesitamos amar a este mundo que tanto necesita del amor. Necesitó humildad, dependencia. Aprendió que su fuerza era insuficiente y que debía ¿de qué? Depender de Dios. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Aprendió que el discipulado no es solamente un hecho y punto. No, aprendió que era un camino que había que caminar, andar por completo. Porque el camino de Jesús no es estático, sino que es un proceso que va en aumento cada día. Para cada uno de nosotros pensemos en esto. ¿Qué lo necesitamos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Y creo que esto es lo que quiero dejar en cada uno de ustedes. Así que, hermanos,
os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si pueden ayudarme, no hay problema. Y no os conforméis. A ver, vamos de nuevo para ver si me pueden ayudar. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, necesitamos entregarnos al Señor, ponernos en sus manos. Yo estoy seguro que no va a haber caídas serias, sino al contrario, caídas de segundos, porque vamos a volvernos al Señor. Y el llamado es este: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y vivo? No ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, podemos ver ahora a este nuevo Pedro, ahora totalmente restaurado. Recuerden que vino la unción del Espíritu Santo sobre él. Y luego de recibir el Espíritu Santo, ¿qué hizo? De un sermón. ¿Y ese sermón? 3.000 personas aceptaron el Evangelio. ¿Qué les parece? En las manos del Señor, nuestra iglesia va a florecer, va a crecer. Pero si es en las manos de nosotros los hombres, vamos a seguir dando tumbos. Recuerden, Dios se tiene que manifestar en la vida de cada uno de ustedes, como también en la mía. Y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Le pasó a Pedro? Le ha pasado a muchos siervos hasta el día de hoy. Y espero que cada uno de nosotros empiece a hacer morir al yo para vivir a Dios. Hermanos, que el Señor les cuide, que el Señor les bendiga. Pongámonos de pie, por favor. Cuando he caído en tentación de sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien